Jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, con mucho gusto de estar aquí contigo, como siempre. Estamos en el curso de una noticia muy importante, ¿no, Joaquín? Sí, No así es. acaba de completarse, pero está bastante avanzada. Me refiero, desde luego, a la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Es algo que pues estaba anunciándose ayer, se concreta hoy, lo has confirmado tú. eh, Va efectivamente a dejar la posición Gertz Manero, pero no está claro cómo la va a dejar. Al parecer, el propósito inicial era que renunciara. Y esto, corrígeme, no se ha dado, no se ha presentado su renuncia. Así es. De manera que entonces lo que sigue es que lo van a remover, lo cual es un proceso ligeramente más complicado y del que no tenemos todavía, digamos, el resultado final. Pero implica, corrígeme Joaquín si me equivoco en esto, implica que lo tienen que remover, implicaría que lo tienen que remover el Senado por alguna causa grave que tendría que ser fundamentada por la presidenta. eh, no sé si por el mismo jurado, por el mismo Senado, y esto implicaría una remoción por una votación de 2/3 del Senado. Así es, así es. Por eso lo están reuniendo a Dan Augusto López. Yo, no sé, yo cuando he hablado con él, incluso la presidenta hoy dijo por la mañana, Héctor, que no le había hablado de la renuncia. Puede ser renuncia, puede ser licencia, pero no sé, yo me resistía a aceptar el camino de la remoción, porque tendría que acusarlo de causas graves, Claro, sí, de delitos graves, claro. y vendría una ruptura, vendría una crisis, pero no entiendo por qué Adán Augusto López Hernández está sumando la mayoría calificada de las 2/3 si para una renuncia o para una licencia que es de mayoría simple. Bueno, pues seguramente porque no han obtenido la renuncia de Gertz Manero, no lo sabemos. Pero podemos, me parece, estar ciertos de que Gertz va a salir, Sí, que no hay posibilidad de que se quede ahí una vez que está decidido esto y está este proceso caminando, avanzado como está. Eh, el problema, me parece a mí, es que aquí se termina una de las autonomías que estaban vivas en la República, que es el de la de la Fiscalía General de la República, que era autónoma. Le quedaban todavía 2 años a Gertz. Pues no es tan autónoma a la hora de la decisión presidencial, y con estas mayorías en el Senado y en el Congreso, pues no hay autonomía que valga. Finalmente se impone la decisión, se va a imponer, yo creo, la decisión presidencial. Entonces, un poco el asunto aquí es quiénes ganan con esta derrota de la autonomía de Gertz y el nombramiento. Ahora sí me parece que de parte de la presidenta, de quién puede ser el sucesor o la sucesora de Gertz. Tú has adelantado que será Ernestina Godoy, yo tiendo sí, a coincidir con eso. sí. Eh, Me parece que la presidenta gana una posición, gana la Fiscalía General de la República, fortalece su posición. Me parece que también se fortalece mucho a Dan Augusto, eh, porque, bueno, él es el operador de la cirugía. Y me parece que en ese sentido también hay una convergencia muy positiva, muy conveniente para López Obrador, porque al final Gertz había sacado al público cosas muy comprometedoras para López Obrador y para sus hijos en el huachicol fiscal, desde luego para Dan Augusto López en el huachicol fiscal y en el tema de la barredora. Y ahora, últimamente, pues para la propia, digamos, eh, limpieza general del gobierno, con el caso escandalosísimo de este señor dueño de Miss Universo, que es un pillo consumado y aceptado por él mismo, y está, sin embargo,
teniendo ventajas como testigo colaborador. Todo eso es un tumulto de enredos, de graves acusaciones, de graves realidades de corrupción, de graves realidades de falta de institucionalidad y de enredos, de influyentismo, y que tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde o de inmediato, lo que hace es echar sobre el movimiento completo de la 4T unas severas certidumbres de que este movimiento está lleno de malas prácticas, lleno de corrupciones, lleno de complicidades que no se pueden ventilar sin que se conduzca a una crisis mayor política. Entonces, en medio de la crisis que estaba en camino, pues me parece que se ha reventado por lo más delgado, siendo lo más delgado nada menos, ya estamos en ese nivel, que la Fiscalía General de la República. Yo creo que esto indica una sacudida profunda dentro en el corazón mismo y en los más altos niveles de la 4T, y la verdad me parece que no tiene un buen pronóstico en términos de institucionalidad y en términos de la gobernabilidad que pueda tener la 4T sobre sí misma, Joaquín, porque ya no estamos hablando de la 4T frente a la oposición, pues como hemos visto en esto, la oposición ni las manos ha metido, apenas los han invitado a presentarse ahí. De manera que vamos a ver, porque me parece que se está, digamos, anunciando un conflicto de remoción que va a tener todavía, yo creo, bastantes zarandeadas, Joaquín. Yo veo, mira, la diferencia de las consecuencias o de los motivos será si es renuncia o licencia a la que tiene derecho constitucionalmente, siempre y cuando que tiene que presentar al Senado y el Senado la tiene que aprobar. Es en un caso donde una renuncia la tiene que aprobar el Senado por una mayoría simple. O si es remoción, independientemente del proceso en el Senado de mayoría calificada para aceptarla, sería otro escenario. Una cosa es la renuncia y otra la remoción. Totalmente. Que solo puede Totalmente de ser, acuerdo. dice la Constitución, por una causa grave, que no señala, Totalmente. pero es grave. Yo me estoy yendo por la hipótesis de que no ha entregado su renuncia y de que está resistiendo, digamos, la decisión, y en ese sentido va a forzar a la remoción. Pero aún si no hay remoción, si es renuncia, la verdad, una cosa es la formalidad de cómo es removido, y otra cosa es el terremoto interno y el reacomodo interno de la 4T. Eso es un problema mucho más complejo y que está indicando un desacuerdo y un desacomodo interno de muy altas reverberaciones, de muy altas intensidades. Entonces, me parece que, a querer o no, es un momento de crisis política en el corazón, en el centro político e institucional de este gobierno. Y vamos a ver cómo termina, Joaquín. Lo veremos ya esta tarde, yo supongo que tendremos alguna idea cuando sesione el Pleno del Senado, a ver cuál es la vía. Renuncia a licencia o remoción. Remoción, insisto, sería un escenario completamente diferente al de la renuncia. Pues qué mes de noviembre, Joaquín, para el gobierno, Sí, ¿no? sí, pero bueno, pues no hay problema porque todavía estamos a 27. Gracias, querido Héctor. Un abrazo. Te mando un abrazo al doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.